las 8 de la mañana, recorriendo ya el Parque Navajo, tempranito porque si no luego aquí hace un calor que te mueres. Ese punto que está ahí, me acabo de sacar una foto, es el punto de la película The Wild West de John Ford, y te rentan un caballo para que te pares ahí y vale la pena la foto. Estoy parando muchísimo, pero estoy completamente sorprendido con esto. Es increíble, increíble. Súper contento de haber estado acá, de dormir acá. Un gran día hoy. Ya dejando Monument Valley y encarando para el sur lo más rápido que pueda, porque hoy es mi día 21. Pensaba entre 25 y 27 días de viaje y tengo más planes. Quiero recorrer algunos lugares más que tengo marcados, así que hoy voy a avanzar un poco en carretera. Espero mañana llegar a Joshua Tree National Park, que es otro de los parques nacionales donde me gustaría dormir y recorrer como este, y después ya cruzar la frontera y hacer un poquito de playa, ¿no? Ay, paré a desayunar, porque con eso que me levanté y salí a recorrer el parque no había comido nada. Me comí un hot dog adentro y tocan estos sándwiches medio secos y un vaso de Coca-Cola. ...16 años en la ruta, no tiene casa, ya no sabe dónde está su familia, lo único que hace en su vida es rodar, trabaja por temporadas para poder juntar para seguir viajando, no Facebook, no Instagram, no YouTube, nada. Cambio absoluto de planes. Vi un cartel que me desviaba y miren dónde estoy. No estoy yendo para el sur, estoy yendo para el oeste, pero bueno, la foto de rigor y a seguir.
justo de planes de ir hacia el sur. Me vine hasta el oeste a ver el Gran Cañón. No lo tenía como punto de esta ruta porque ya lo había visto, ya lo había hecho en otro viaje, en la ruta 66. How much is it? 2 scoops for each day, sir. Yes. 2 scoops. Waffle cone. $6.67 is the total. Okay. Comiendo un helado en el cañón. No me puedo resistir, estoy metiéndome en todos los... La última vez que vine, que estuve aquí, por acá había un lugar de comida, este lugar era de comida mexicana, pizza bonita, comí ahí, comida mexicana muy buena, me acuerdo perfecto. Qué lindo volver a estar por acá, cómo me alegran los cambios de planes cuando salen bien. Qué contento que voy. Y eso que ya voy de vuelta, Otra desviación. Como me acordaba, por acá pasa la ruta 66 en 2 pedazos. Seligman, Kingsman y este lugar que estoy ahora, no sé cómo se llama. También va la ruta 66 en este lugar, va como siguiendo la Interestatal 40, que es por la que yo venía, así que voy a ser parte de la 66. Me va a llevar más tiempo y me va a hacer más kilómetros, pero bueno, ya estamos acá. ¿Qué va a hacer? Empiezo a disfrutar esto de cambiar los planes. Estuve en el mismo lugar hace bastante tiempo atrás, la barbería. Y si no me equivoco, comimos ahí. Sí, comimos ahí, que es como carne de caza. Vinimos en otra temporada, hacía mucho más frío. Y había nadie, básicamente. Pero la verdad es que iba a comer ahí, pero hay una fila interminable. Así que sigo por la 66 hasta Kingsman. Voy a hacer como 1 hora y media por acá cuando son 40 minutos. Pero bueno, ya como allá y me acomodo. Llegar lo más temprano posible para lavar, acomodar las maletas que están muy desacomodadas y ya no entra nada. Están muy grandes, así que bueno, le sigo dando un rato. Lavando por primera vez en el viaje, tuve que aprender a usar estas cosas, no son tan difíciles la verdad. Y teniendo monedas por todos lados para poder lavar la ropa.
Estaba medio preocupado porque metí el traje completo, uy, la mugre que hay, pero me queda como gran parte afuera, como que metí el traje, que no lo había lavado en todo el viaje, pero como un boludo no me di cuenta, lo metí con protección y todo, pero no sea ningún problema. Yo creo que para lavar no va a ser problema, para secar voy a tener que sacar la protección, me imagino.